Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de la paciencia los pecados pasados, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Solamente Dios no está, ciertamente también de los gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta noche voy a hablarles de la justicia de Dios. So tonight I'm going to speak to you about God's justice. El verso 21 del capítulo que leímos Verse 21 of the chapter we just read dice: ahora después de la ley, o aparte de la ley, o sin la ley, it says, but now apart from the law or without the law, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. the righteousness of God has been manifested apart from the law, which has been testified, and it's better witnessed by the prophets. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo. The righteousness of God through faith in Jesus Christ. Porque no hay diferencia. Su justicia para todos los que creen. For all who believe, porque no hay diferencia. for there is no distinction. Por cuanto todos pecaron For all have sinned y están destituidos de la gloria de Dios, and fall short of the glory of God, siendo justificados gratuitamente. being justified freely. Solo la justicia de Dios nos puede justificar. Only God's righteousness can make us right. La justicia humana no vale un comino. Human righteousness is not good for nothing. Si usted se echa un comino en la boca, a lo menos tiene un saborcito. You cannot translate that. Sí, lo que no vale nada, decimos no vale un comino. ¿Sabe qué? ¿No dice que es comino en inglés? Así. Aleluya. Por eso necesitamos conocer la justicia de Dios. We have the need to understand or know God's righteousness. Hay cosas que muchos cristianos no saben There are many things that are unknown to the believer, to the Christian, y necesitamos saber which we need to know. Que la historia de la humanidad Human history está dividida en tres partes is divided in three parts, y no como dicen los historiadores, and not as the historians say que la hacen en dos that partes. they split it in two. Dicen antes de Cristo They say before Christ y después de Cristo. and after Christ. La palabra de Dios la divide en tres partes. But the Word of God makes three distinctions. Romanos 5, 12, 13 y 14. Romans 5, 12, 13, and 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, It says that sin entered the world through one man, and death passed through all men. antes de la ley había pecado en el mundo, pero Before. donde no hay ley no se inculpa de pecado. Before the law, there was sin in the world, but where there is no law, you cannot condemn sin. Ese es el verso 13. Tomen en cuenta eso. Antes de la ley. That's what happened in verse Eso es 13, desde Adán before the hasta law. el Sinaí. That means from Adam all the way to Mount Sinai. Son 2500 años de historia. That's about
2,000 years of history, Había pecado, there was sin, pero no había ley que condenara el pecado. but there was no law to condemn sin. Pero dice el verso, But no this verse obstante, es decir, a pesar de que no había ley, So although there was no law, la muerte cegó a los descendientes de Adán. death reigned through all of humanity. Adán vivió 930 años y murió. Adam lived about 930 years, but he still died. Matusalén vivió 969 años y murió. Methuselah lived Matusalén, 969 años y murió. 966 years and then he died. Abraham, que fue amigo de Dios, Abraham, who was considered a friend of God, vivió 175 años y murió. he lived 175 years and he died. O sea que a pesar de que no había una ley que condenara el pecado, So although there wasn't a law which condemned la sin, gente se moría, people still died porque la muerte es la paga del pecado. because death is the wages of sin. Una persona no es pecador porque peca, A person is not a sinner because they commit sin, sino que peca porque es pecador. but they sin because they are sinners. Y la prueba de que es pecador es el ser mortal. And the proof of that is mortality. Allá en el cementerio hay tumbas de bebés In the cemetery, there are tombs of babies que no cometieron ningún pecado personal. which didn't commit any personal sin. Pero ¿por qué se murieron? But why did they still die? Porque nacieron pecadores. Because they were born sinners. En este mundo nadie ha nacido cristiano, In this world, no one was born a Christian. ni los hijos de los pastores nacen cristianos. Not even the pastor's kids are Christians. Todos nacimos adámicos, We were all born as sons of Adam, pecadores, sinners, mortales, mortals, perdidos lost, y destituidos de la gloria de Dios. and destituted from God's glory. Esa es la condición desde el bebé That is the condition from hasta a el baby anciano, even to the elder. no importando su cultura, It doesn't matter their culture, ni su educación, nor ni their su education, raza. or their race. Esa es la condición humana. That is the condition of man. Entonces la segunda etapa es del Sinaí al Calvario. So the second stage is from Mount Sinai all the way to Calvary. En el monte Sinaí vino Dios en una ley de fuego, In Mount Sinai, God appeared as in a law of fire, mostrando su indignación contra el pecado. showing how hateful he was towards sin. El monte temblaba y ardía, The mount shook and it burned, y Dios habló con voz de trueno, and God spoke with the voice of thunder, y los hijos de Israel se espantaron y se pusieron lejos, and the of Israel were scared and y separated. dijeron, no hable Dios con nosotros porque no muramos. And they said, "Let God not speak to us unless we die." Y Moisés, que estaba en la cumbre del monte, dijo, And Moses, who was close to the mountain, tan terrible era lo que se veía que yo estaba espantado y temblando. he says, "This sight was so great that I was fearful and I shook." O sea que los que se inventaron ese coro, So those who came up with that hymn, la that gloria song, que Moisés sintió en el Sinaí, the glory that Moses felt at Sinai, no han leído lo que pasó en ese monte. have not read what happened that day. Moisés estaba espantado y temblando, Moses was fearful and he was porque shaking Dios vino con una because ley de fuego para revelar el pecado. God came with the law of fire to reveal sin. Entonces allí es donde Dios dijo, So that's where God said, Éxodo 20, Exodus 20, yo soy Jehová tu Dios, I am the Lord your God. no tendrás dioses delante de mí. You should not have any other God before me. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. You should not make an image of what's in heaven, in earth, or beneath. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que mis hijos la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Because I am the God of the Father who visits the sins of the fathers even to the third generation. Y que hago misericordia en millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. And I have mercy to those who keep my commandments. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. You should not take the name of the Lord your God in vain. Se acordarás del día de reposo para santificarlo. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de largos días sobre
la tierra. Honor your father or your mother so that it will go good for you and have long days in the earth. No harás, You should not kill. no cometerás adulterio, You should not commit adultery. no hurtarás, You should not steal. no dirás falso testimonio, You should not bear false witness. no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni nada de su prójimo. You should not covet your neighbor's house. You should not covet your neighbor's wife. Eran dos tablas, There were two stages of this. porque la ley Because the law son órdenes are commandments que mandan y prohíben. who tell you what to do and they prohibit you from doing Manda things. a reconocer al único Dios. They order you to acknowledge the only one true God. Manda a honrar al padre y a la madre. It commands you to honor your father and your mother. Y prohíbe tomar el nombre del Señor en vano. And it prohibits to take the Lord's name in Prohíbe la vain. fornicación, It prohibits fornication, el adulterio, adultery, el falso to testimonio, bear false witness, atentar contra la vida del prójimo. to attempt upon someone else's Esa es la life. ley. That's the law. Entonces, de Adán al Sinaí, So from Adam to Mount el Sinai, hombre solo era pecador por naturaleza. man was a sinner by nature. Heredó la naturaleza adámica. He inherits Adam's nature. Porque cuando el hombre engendra Because when man una simiente, inherits a ahí va seed, la sangre y ahí va el pecado. he inherits the blood and sin that comes with it. Por eso todos nacimos adámicos. That's why we're all born under Adam's seed. Pero después del Sinaí, el hombre es triple pecador. But after Mount Sinai, man is three times sinner. Pecador por naturaleza. Sinner by nature, Pecador por acción porque hace lo prohibido. sinner by action because he does that which is Y prohibited, pecador por omisión porque no hace lo mandado. and sinner by omission because he doesn't do that which he has been commanded to do. Entonces ahí tenemos las dos primeras etapas de la historia. So there Antes de la ley, we have the two stages of history 2500 años. before the law, 2,500 years. Del Sinaí al Calvario, 1500 años. From Mount Sinai to Calvary, about 1,500 years. Pero después del Calvario, But after Calvary, de la resurrección de Cristo, after Christ's resurrection, por eso dice el escritor, that's why the writer says, ahora después de la ley, he says, now apart from the ahora law, aparte de la ley, after the law, ahora sin la ley, now without the law, porque la ley se cumplió en el Calvario. because the law was La fulfilled ley in no Calvary. fue abolida, The law was not la abolished. ley está establecida para el impío. The law is Lo established dice for el the primer sinner. capítulo de Primera de Timoteo. That's what 1 Timothy says. La ley no está abolida, pero la ley fue cumplida. The law has not been abolished, but Como it was dice el verso fulfilled. 31 que As verse leíamos en Romanos 3. 31 says in chapter 3 of Romans, Luego por la fe invalidamos la ley do we then overthrow the law by this faith? en ninguna manera, sino que confirmamos o Right. establecemos la ley. By no means, on the contrary, we uphold or we establish La the ley law. se cumple cuando se ejecuta. The law is fulfilled when it's executed. En la ley decía, It was written in the al law, asesino lo matarás, you should kill the murderer. al hechicero lo quemarás, The one who practices witchcraft, you should burn him. al adúltero lo lapidarás, o sea, lo apedrearás, You should stone the adulterer, ojo por ojo, eye for diente eye, por diente, and teeth, mano por mano, hand for hand, vida por vida. one life for the other. Dijo, así quitarás el mal del medio de mi pueblo. That's how you should remove wickedness from among my Lo people. que el hombre le hacía a otro, eso le hacían a él. Whatever someone did to you, that's what it was done to them in return. Entonces la ley se cumplió en el Calvario So the law was fulfilled in Calvary porque la ley decía muerte al pecador. because the law said that the sinner should be, Pero vino should be uno que killed. se puso But someone entre came la ley y nosotros. who stood between law and man. Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesus Christ carried our sins upon his body and he nailed it at the
sufrió nuestro castigo, He suffered our punishment. pagó nuestras culpas. He paid for our iniquities. Isaías 53:10 dice, Isaiah 53:10 it says, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento, the Lord wanted to crush him as he hasta que hubiese puesto su vida en expiación por el pecado. 53:10. La tecnología se tarda. Yet it pleased the Lord Hallelujah. to bruise him, and he put him to grief. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento hasta que pusiese su vida en expiación por el pecado. Entonces verá un linaje y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aleluya. Él se puso allí por nosotros y lo primero que hizo Jesucristo en el Calvario And the first thing that Jesus Christ did at Calvary fue satisfacer la ley, was to satisfy the law. vindicar la ley. He vindicated the La law. ley decía muerte al pecador. The law required that the sinner should be put to death, Y la ley cayó en todo su peso, and the law fell with the en full todo su force, rigor. with all its power. Si usted quiere saber If you want to know la gravedad del pecado y el rigor de la ley, the severity of the sin and what the law requires, mire al Calvario. look at Calvary, El santo Hijo de Dios, the Holy Son of God, el que nunca conoció pecado, the one who knew no sin, ni hubo engaño en su boca, neither was deceit in his mouth, sino que Él es santo, but he is holy, inocente, innocent, limpio, clean, apartado de los pecadores separated from y más sinners, sublime que los cielos. and he is higher than the Allí skies. estaba hecho un monstruo. He became a monster. Isaías 52:10 Isaiah dice que 52:10 Jehová desnudó el brazo de su santidad en presencia de todos los pueblos de la tierra. that the Lord revealed his hand of holiness before all the nations of the earth. Y dice que él, su parecer y su hermosura fue desfigurado más que la de los hijos de los hombres. And he says that his appearance was worse to that of the sons of men. Jesucristo es el más hermoso entre 10,000, Jesus Christ is the most beautiful between pero en el thousands. Calvario estaba desfigurado como un monstruo. But at Calvary, he lost his shape or his Le beauty. arrancaron la barba, They removed his beard. le dieron de mojicones, They bruised him. le coronaron de espinas, They crowned him with the crown of hicieron thorns. largos surcos sobre las espaldas los aradores con los azotes romanos. They whipped and they hurt his back. Y ese es el peso de la ley contra el pecado. And that is the weight of the law against sin. Segunda de Corintios 5:21, 2 Corinthians 2:20. el que no conoció pecado, He who knew no sin, el que no hizo pecado, he that committed no sin, fue hecho pecado por nosotros, was made sin because of us, para que nosotros so that we seamos hechos justicia de Dios en él, will be made God's righteousness in him, para que usted tenga un vestido de justicia gratuito. so that you can put on righteousness freely. And this clothes, Es nada menos que el nombre glorioso y sublime de Jesucristo. it's the name of Jesus Christ, which is glorious. Gálatas 3:26 y 27 Galatians 3:23 and 27. dice, vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Says, now you are all sons of God by faith in Christ Jesus. porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, For all de who have Cristo estáis revestidos. been baptized into Christ Jesus, you have put on Christ. Revestido es un segundo vestido, To put on Christ is a new, different type of garment, porque Él nos vistió de salvación y nos revistió con su justicia. because he clothed us with salvation and he put on us his righteousness. Esa justicia va prometida. This righteousness had been promised. Salmo 98:2
Psalm 98:2. Jehová ha descubierto su justicia en presencia de todas las naciones, The Lord has made his salvation in the presence of all the nations, y todas las gentes han visto la salvación de Dios. and all have seen the Lord's salvation. Isaías 40. Isaiah 42. He aquí mi siervo, Behold my servant, en quien mi alma se complace, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. I uphold my chosen in whom my soul delights. He puesto sobre él mi espíritu. I have put my spirit upon him. Él He traerá justicia a la tierra. will bring forth justice to the nations. El verso 2. Verse 2. No gritará ni alzará su voz en las calles, ni la hará oír en las calles. He will not cry out loud or lift up his voice or make it heard in the street. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. The bruised reed will not break, and faintly burn the wick, Por medio de la verdad traerá justicia. but will faithfully bring forth justice. Sí. No se cansará ni se fatigará He will not grow hasta que faint haya establecido justicia en la tierra y las costas esperen en su ley. He will not grow faint or be discouraged until O sea, he has established the justice in the earth. La justicia de Dios era una promesa. God's justice was a Y por promise, eso leímos en Romanos 3, and that's why we read in Romans 3 ahora después de la ley, that after the law, ahora después de la cruz, after the cross, se ha manifestado la justicia de Dios, God's righteousness has been manifested, testificada por la ley y por los profetas. testified by the law and by the prophets. La ley y los profetas, The law and the prophets, todo eso que usted lee desde Éxodo hasta Malaquías, everything that you read from Exodus to Malachi, era el testimonio de esa justicia que vendría. it was the testimony of this righteousness that was coming. El tabernáculo era un rectángulo The tabernacle was a rectangle compuesto de dos partes principales. made up of two main parts. La parte cubierta, The part that was que covered, era el lugar santísimo y el lugar santo, was the holy place and the holiest of y la places, parte descubierta donde estaba la fuente de metal y el altar de los sacrificios, and the uncovered part where the altar was made and the llamado sacrifice el atrio o el real. was made in the atrium. Era una mediación. En This el was- lugar santísimo estaba la presencia de Dios sobre el propiciatorio. This was a mediation inside the tabernacle. There was God's Pero allá presence solo upon the podía- mercy seat. Allá solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. But only the high priest could enter once a year. Y ese sumo sacerdote no se le veía sino la cara, And the high priest, you can only see his face. porque para entrar allá tenía que haberse apartado de mujer, Because to go in, he had to be separated from a woman. haberse dado un baño de 5 pisos, He had to be thoroughly washed or clean. haberse vestido con las vestiduras sagradas, He had to put the holy garments desde la ropa interior hasta la mitra, from his inner clothing down to the exterior, ir allá afuera al altar de bronce go to the altar of bronze, y en un tazón, and with a un bucket bol, agarrar la sangre de la expiación to take the blood of the expiation y caminar hasta el lugar santísimo. and walk unto the holiest of places. Y allí estaba el propiciatorio, And there was the mercy seat, que era una plancha de oro hermosísima, which was a table of gold, beautiful, labrada a martillo, casted by hammer, con 2 querubines que miraban hacia el centro. with two cherubims who looked towards the center of it. Ese era el lugar de la presencia de Dios. That was the place of Y God's ese presence. propiciatorio In that propitiation, of that mercy seat, tapaba la urna donde estaban las tablas de la ley quebrantadas por el hombre. and covered the ark where the tables were broken by men. Entonces el sumo sacerdote rociaba con el índice derecho 7 veces So the high priest will sprinkle with blood 7 times with esa his joya finger. hermosísima que simbolizaba a Cristo. This beautiful Cristo es nuestra propiciación. place which represented Christ, because Christ is our propitiation. Cada año Every year,
Esa joya era manchada con sangre de animales. The ark was covered with blood of animals. Y con eso ellos terminaban el año And with that, they finished the y year comenzaba el nuevo año. and started a new year. Eso está en Levítico 16, se llamaba el gran día de la expiación. You can find it in Leviticus 7:16, which is the great day of expiation. Con eso los pecados del año que terminaba quedaban cubiertos. With that, the sins from that No year that was quitados. finished were covered, No not taken quitados. away. Por eso el perdón en el Antiguo Testamento That's why forgiveness in the Old Testament se basaba en ese hecho. was based on that action. Lo dice el Salmo 32. Psalms 32 says it. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas y cubiertos sus pecados. Blessed is the one whose transgression is forgiveness, whose sin is covered. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones son perdonadas y cubiertos sus pecados. El pecado era cubierto, tapado, no quitado. Sin was only covered, it was not taken away. Y en Hebreos 9:15 And in Hebrews 9:15, dice que por lo mismo fue necesario la muerte del testador. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. therefore he is the mediator of a new covenant, so that those who are called by many receive the promise of eternal inheritance. Y el And the verso death- anterior, el 8, verse 8 before that, dice que mientras que ese tabernáculo estaba en pie, says, while the old tabernacle stood, el Espíritu Santo estaba diciendo the Holy Spirit was indicating que el camino no estaba abierto al lugar santo, that the al way to the Santísimo. holy place was not yet open. A lo largo de 1500 años, For as long as 1500 years, Israel, su pueblo escogido, Israel, the chosen people, tenía que estar allá afuera. had to be outside. ¿Por qué? Why? Porque Dios es santo en todo el sentido de la palabra. Because God is holy in the whole meaning of Y that el word, hombre es pecador en todo el sentido de la palabra. and man is a sinner. Dos cosas opuestas. Two complete opposite Por eso, things. mientras el tabernáculo estaba en pie, That's why, as long as that place was standing esa up, legislación, this legislation, esos sacrificios, ese sacerdocio, the priestly office, and the sacrifice, estaban diciendo they were saying to que men el hombre tenía que mantenerse a la distancia de Dios, no podía that acercarse a man needed Dios. to stay distant from God. They couldn't partner because they were sinners. Pero el Cordero de Dios fue inmolado But when the Lamb of God Calvary y todas las cosas se cumplieron, and it filled, él pronunció a gran voz, he cried out with a loud voice. consumado es, He said, "It is finished." exhaló el Espíritu, Gave up his spirit, y el velo que dividía el lugar santísimo del santo se rasgó milagrosamente. and the veil who separated the holiest place was split in half. Ese era un velo hermosísimo y fortísimo. That was a very strong and a beautiful veil. El historiador Josefo, que fue contemporáneo, And Josephus, who was contemporary of dice que Christ, dos yuntas de bueyes, alando en sentido contrario, no podían rasgar said ese that velo. two oxes pulling different ways could not tear this veil apart. Ese velo simbolizaba la humanidad de Jesucristo. That veil represents Jesus Christ's humanity. Por eso cuando él expiró, se rasgó el velo, That's why when he cried out, the veil was abriendo el torn, camino opening up the way al lugar to santísimo, the holiest place, a la presencia de Dios. to God's presence. Vuelvo a repetir los textos para que le entren. So I'm going to repeat the text so you can know them. Ahora después de la ley, Therefore, apart from the law, ahora después de la cruz, after the cross, se ha manifestado, it has been se ha manifested, revelado, it has been se revealed, ha declarado it has been declared. la justicia de Dios God's por righteousness fe through faith para todos que creen en Él, for all who believe in porque Him, no hay diferencia. for there is no distinction. Por cuanto todos pecaron, All have sinned.
Todos están destituidos de la gloria de Dios. All have fallen short of the glory of God. Pero aquí viene la justificación. But here comes righteousness, Siendo justificados. being justified. ¿Cómo? How? Gratuitamente. By His grace, Por su gracia. as a gift, Mediante la redención que es en Cristo Jesús. through the redemption that is in Christ Jesus, Habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. because God in His divine forbearance had passed over the former Con sins, la mira de manifestar en este tiempo and He wanted to manifest in this time su justicia. ¿Cuál tiempo? His righteousness. De And la at cruz what para time? acá. From the cross till now, Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, to show His righteousness at the a present fin time, so that con la finalidad with the goal, with the de objective, que Él sea el justo that He be just y el que justifica al que es de la fe de Jesús. and the justifier has faith Por in eso usted no Jesus. puede ser justificado sin Jesús. That's why you cannot be justified El without que Jesus. justifica al que es de la fe de Jesús. He justifies those who have faith Entonces in por eso vienen Jesus. las preguntas. So that's why the question comes: ¿Acaso es Dios solamente Dios de los judíos? is God the God only of the Jews? ¿No es también de los Is gentiles? He not also the God of the Gentiles? Ciertamente de los gentiles He también, is God of the Gentiles too. porque Dios es uno For God is one, y Él justificará por medio de la fe and He will justify through faith a los judíos circuncidados the Jews who have been circumcised y a los gentiles incircuncisos. and the Gentiles who are uncircumcised. Entonces por la fe invalidamos la ley So do we overthrow law by en the faith? ninguna manera, By no means. sino que establecemos, On the contrary, confirmamos we la ley. confirm, we uphold the law. Cuando un juez le dice aquí en Canadá When a judge says A to un you in delincuente. Canada, to a criminal, 20 años de prisión, 20 years in prison, o allá en Estados Unidos le dicen la silla eléctrica o la inyección letal, United States they say death, y eso se ejecuta, se cumple la ley. and that it's executed, the law has been fulfilled. La ley se cumplió en el Calvario. The law was fulfilled in Calvary. El inmaculado Hijo de Dios, The only begotten Son of God, el varón perfecto, this perfect man, el que no conoció el pecado, he who knew no sin, por nosotros fue hecho pecado, became sin for us, para que nosotros seamos hechos so that we can be justicia de Dios en God's él. righteousness in Lo que Him. te acredita para recibir el Espíritu Santo, What makes you able to receive the Holy Spirit vestido con la justicia de Dios. is to be clothed with God's righteousness. No es que usted haya orado kilométricamente. It's not that you have prayed countlessly. Hay algunos que tienen la fe mal enfocada. Some people have misplaced their faith. Están pensando que en la convención van a recibir el Espíritu Santo. They think that in convention they're Que going en to el receive the retiro van a Holy recibir el Spirit. Espíritu Santo. In the camp, Que they're en going to el receive the ayuno Holy van a recibir el Spirit. Espíritu Santo. In the En el fasting, campamento, no. La fe hay que ponerle en la promesa. you have to put faith in God's promise. Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. La fe hay que ponerla en el dador He said, you shall receive power when the Holy Spirit y comes. You no en should el put your lugar ni faith en el in the acontecimiento. giver, not in the event or Entonces, what's si la fe happening. está desenfocada, no se puede recibir. So if your faith is misplaced, you cannot receive the promise. Isaías es un buen ejemplo de la Isaiah is a very good justificación. example of God's righteousness. El libro de Isaías es una mini Biblia. The book of Isaiah, it's a mini Así como Bible. la Biblia tiene 66 libros, Just as the Bible has 66 books, Isaías tiene 66 capítulos. Isaiah has 66 chapters. Los primeros 39 hablan de Israel The first 39 speak of Israel, y del 40 en adelante habla de las buenas nuevas. and from chapter 40 on speaks Por of eso the se good le llama el news. profeta evangélico. That's what he's called, the evangelistic Y prophet. vea lo que le pasó a este joven. And look what happened to this young man. Este joven era de linaje real, He was of a royal priesthood. criado en las mejores costumbres de su pueblo. He was raised in the best schools among his Es decir, people. que no era idólatra, He was not an no idolater. era borracho, He was not a drunk. no era ladrón, He was not a thief. no era fornicario, He was not no era didn't practice adúltero. fornication nor adultery. Es más, era devoto.
He was porque devoted estaba en el templo. because he was in the temple. Pero estando en el templo, But as he was in the en el temple, año del rey Usías, in the year that King dice, Uzziah vi died, yo al Señor alto y he sublime, says, I saw the Lord highly and y lifted up, sus faldas llenaban el templo, and his skirts filled the y temple, estaba rodeado de serafines and he was surrounded by angels. que no cesaban de decir, Santo, 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 Jehová de los And ejércitos. they didn't stop saying, Toda la Holy, tierra está llena holy, de tu holy gloria. is the Lord, Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Pero cuando él vio eso y oyó eso, But when he saw that, and when no he le salió heard un that, grito de aleluya ni gloria a Dios. he didn't shout hallelujah or praise the Lord. Le salió un grito de angustia. He shouted with anguish. Ay de mí, He says, Woe be of me, que soy muerto, that I am dead. porque siendo un hombre de labios inmundos Because being a man of unclean y lips habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, and dwelling among a Era el people of pueblo de unclean Dios. lips, which was God's people, han visto mis ojos my eyes have al seen Rey Jehová de los the ejércitos. Lord of hosts. Así es como se mira el pecador cuando el reflector de Dios lo enfoca. That's how a sinner sees himself when God's light shines upon him. Uno se ve como un cadáver inmundo. You see yourself as a dead person. Pero eso no es todo lo que vio. But that's not all he saw. Es lo primero que hay que ver para luego ver lo otro. That's the first thing you must see to see what's next. Pero él estaba contemplando esto And as he had this vision, y vio que un serafín se desprendió he saw a seraphim who came towards him con un carbón encendido, agarrado por unas tenazas. with a piece of coal that he brought. Y una voz que dijo, And a voice that said, ¿quién irá por nosotros? Who should go for us? E Isaías dijo, And Isaiah said, heme aquí, Here I am, envíame a mí. send me. Pero la voz antes le dijo, el serafín le dijo, But the seraphim said to him, cuando tocó sus labios con el carbón encendido, le dijo, when he touched his mouth with this burning limpio eres coal, de tu iniquidad. says, You have been clean for your Limpio eres sin. de tu iniquidad. You have been clean from your iniquities. Y después de eso oyó la voz del Señor. And then he heard the voice of the ¿Quién Lord. irá por nosotros? Who should I send? Y él dijo, heme aquí, And then he said, Here I envíame a am, mí. send me. Isaías escribió eso en su libro. Isaiah wrote that on his own book. Isaías 64:6, Isaiah 64:6. ojalá que lo pongan ahí. Dijo, todos nosotros, se incluye él mismo, Says, We have all become, including somos como himself, suciedad we are unclean, y nuestras justicias and all our righteousness como trapos de inmundicia. deeds are like Lo garments. mejorcito del hombre the best of men. es un trapo inmundo Is a ante filthy la garment majestad de Dios. before God's majesty. Él vivió eso y lo escribió. He lived that and he wrote that. Pero él también vivió y escribió el otro lado. But he also lived and wrote the other part Isaías of the story. 61:10. Isaiah 61:10. Isaías 61:10. En gran manera me Ay. gozaré en Jehová, porque me vistió de vestidos de salvación. I will greatly rejoice in the Lord, for he had clothed me with garments of salvation. Me rodeó de un manto de justicia. He has covered me with a robe of Como a un righteousness, novio me atavió as the bridegroom decks himself, y como a una novia engalanada con sus joyas. and like a priest with beautiful. Ese es el Isaías This is the Isaiah después que el carbón encendido tocó sus labios after the burning coal touched his y se le lips, dijo, limpio eres de tu and he iniquidad. said, You are clean from your sin. Pero para llegar allí But to get there, hay que reconocer lo otro. you have to acknowledge the first part. A veces los jóvenes criados en la iglesia Sometimes the young men who have been brought up in church, piensan que como no han cometido los grandes pecados del mundo, they think that since they have not committed the great sins of the world, que ellos no necesitan humillarse ante Dios. that they don't need to humble before God. Porque generalmente los niños
crecen sabiendo los versículos de la Biblia y cantando coros, Because generally they grow up learning the verses from the Bible and singing the songs, or the pero no hymns, saben su condición. but they don't know their condition. Cuando Dios vino al Sinaí, When God came to Mount Sinai, vino para descubrirnos la llaga. He came to unveil the wound. El hombre tenía el pecado desde Adán, Man carries sin since Adam, pero el hombre no sabía lo que tenía, but men did not know what they had. como el que va donde el médico, Like the person who goes to the porque doctor tiene un síntoma, because they have a symptom, y el médico lo sorprende diciendo lo que usted tiene es un cáncer. and the doctor shocks him saying, "What you have La is called persona quiere cancer." morirse del susto, The person wants to die because they're porque scared, no pensaba que ese síntoma fuera el anuncio because they didn't think that this symptom was the de una announcement enfermedad mortal. of a deadly disease. Bueno, eso es lo que hizo Dios. That's what God did. Desde el Sinaí hasta el Sinaí, From Sinai desde to el Adán Calvary, hasta el Sinaí, or from Adam to Sinai, el hombre tenía esa llaga, man carried out, pero no sabía lo que tenía. but they didn't know what they had. En ese tiempo, codiciar At that in those days, to era covet como tener sed o tener sueño. was something like being thirsty or being sleepy. Romanos 7:7, Romans 7:7 Pablo dice, yo no conociera la codicia says, "I would not know covetousness si la ley no dijera no codiciarás. unless the law told me not to O sea que covet." la ley lo que hizo fue revelar el pecado. So what the law did is that it revealed sin. Número 1. Number one. Número 2, Number two, agravar el pecado. it made it worse. Romanos 5:20. Romans 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abundase, y cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, la gracia reine por la justicia para vida eterna. Now the law came to increase the trespasses, but now where sin increased, grace abounded all more, so that in sin reigned in death, grace also might reign through righteousness, leading to eternal life. De pronto tú has oído predicar que donde hay más pecado habrá más gracia. Maybe you have heard it preached that where there is more sin, there is more grace. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. That's not what the Bible says, what the Word of God says. Porque dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, y cuándo, It no says dónde. the law was introduced so that sin will abound, and when sin abounded, ¿Cuándo? Habla de tiempo. sin speaks of that time. ¿Dónde? Habla de lugar. Where speaks of the place. Entonces lo que dice allí So es what it que el says here pecado, que era una naturaleza en is el that hombre, sin that was part of human nature, la ley lo agravó. law made it more severe. La ley es la inflación del pecado. The law inflated sin. It made La it ley hizo greater. al hombre sobremanera pecador. It made man Triple even more pecador. sinner. It's 3 times more of a Y sinner. por eso es que Dios prometió un redentor. That's why God promised Por eso a es que redeemer, a Jesucristo vino a redemptor. buscar y a salvar lo que se había perdido. That's why Jesus Christ came to No save lo que that se which was iba a lost. perder. Not that which was going to be lost. Algunos viejitos que vivieron en otras épocas Some old y people who ven lo que lived in está other pasando en times, estas. and now Dicen, no, they're esto living se on lo va a this one. llevar el diablo. He says the devil is going to take this new generation. Esto se va a perder. This will be lost. No, esto se perdió en Adán. This was lost in Adam. Cuando Adán cayó, caímos todos. When Adam fell, Porque we all estábamos fell en with los him. lomos de Adán. We were in his loins. Nadie nació en el paraíso. No one was born in paradise. El primer hijo que Adán engendró The first son that Adam had fue el primer asesino. was the first Cain. murderer, Cain. Y el séptimo descendiente de Adán And the seventh on that fue el generation primer bígamo, was the first who had Lamec, que tuvo 2 mujeres. 2 wives. El primer arrogante que dijo, The first arrogant who si said, Caín es vengado 7 veces, if Cain was killed or Lamec lo avenged será 7 times, 70 veces 7. Lamech should be O 7 sea, el times. pecado que entró por Adán siguió su curso. So the sin that entered through Adam continued its course. Y en Gálatas 3:19 y 20, And in Galatians 3:19 and el 20, apóstol se pregunta, ¿para qué sirve la ley? the apostle asked the question, what is the law for? ¿Por qué Dios dio la ley
Why did God give the que law nadie excepto Cristo la cumplió. that no one except from Christ was able to fulfill? Entonces ahí mismo está la respuesta. And the answer La ley follows. fue añadida The law was added a causa de las transgresiones because of transgressions hasta until que viniese la simiente the offspring should a come quien fue hecha la promesa to whom the promise had been made. y fue ordenada, And a it quien was, fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en la mano de un mediador, a saber, Moisés. El mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. and it was put in place through angels by a mediator. Now, Luego la ley mediator es implies, contraria a las promesas de Dios is the law contrary to the promises of God? en ninguna manera, Certainly not. sino que la Escritura lo encerró todo, But Scripture no Israel. imprisoned everything, not La Escritura Israel. lo encerró todo bajo pecado. But the Scripture imprisoned everything Todo. under sin. Ahí no se escapa nadie. And no one can escape from this. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo So that the promise by faith in Jesus Christ fuese dada a los creyentes. might be given to those who believe. Por eso, amigos, queridos y hermanos, That's también, why, beloved brothers and lo friends, que necesitamos es entender el what Evangelio we need to do y is to creer el understand the Evangelio gospel and para believe the gospel recibir la promesa. to receive the promise. Aleluya. Aleluya. El Evangelio es The gospel is la venida de Cristo al mundo, the coming of Christ to the world, su vida, his life, su ministerio, his ministry, su muerte, his death, su sepultura, his burial, su resurrección, his resurrection, su ascensión al cielo, his ascension to heaven, and his promise to come for his church. Praise the Lord. If you want people to receive the Holy Spirit, you have to preach the gospel. Because the promise is made for those who believe in the gospel. These signs will follow those who believe. a los que creen lo que Jesús mandó predicar. Those who believe what Jesus commanded to be preached. Jesús no mandó a predicar a nadie la ley, Jesus didn't send no one to preach about porque the la law. ley mata y condena. Because the law kills and it El condemns. Evangelio salva y da vida. But the gospel saves and it gives A los life. adventistas no los mandó Jesucristo, Jesus Christ didn't send the Seventh-day los mandó Adventists, la difunta Elena de White. but Ellen White Ella fue la sent que los them. mandó a predicar eso. She's the one that sent them to preach that. Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio. Jesus Christ says, go and preach the gospel. ¿Cuándo y por qué dijo eso? When and why did he say that? Cuando Jesucristo resucita de los muertos y le aparece a sus discípulos When durante 40 días, When Jesus Christ is raised from among the dead and appears to his disciples for 40 days. finalmente estando juntos, Finally, after now se being les together, apareció y les dijo, he appeared to them and he said, toda potestad en el cielo y en la tierra me es dada. all authority is given to me in heaven and in earth. Por tanto, Therefore, por esto because of this, que él recobró esta provincia perdida. that he recovered this that was lost. El mundo era una provincia perdida en el concierto del universo, The world was this earth was a province that was lost in the midst of porque the los universe. astros estaban, desde que Dios los creó y los puso a funcionar, ahí han estado funcionando Because- conforme a su ley. The heavens have been operating ever since God created them. El único que levantó el puño contra Dios fue el hombre, The only one who raised their fist against God was para man, decir que no seguiría su camino, sino que tomaría su propio camino. to say to him that he will not follow God's path, but he will make his Este own. mundo era una provincia perdida. This world was a province that was lost in the Por universe. eso Jesús dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había That's perdido. why Jesus Christ said, I have come to save that which was Cuando lost. él cumplió la ley, And when he fulfilled the law, aleluya, entonces le dice a sus discípulos, then he says to his disciples, toda potestad
All toda authority, autoridad, all todo power, dominio all en los dominion cielos y en la tierra in está en heaven mis manos. and in earth is in my hands. Por tanto, vayan a todo el Therefore, mundo y a toda criatura Go to all the world and to y every creature predíqueles el evangelio. and preach to them the gospel. El que cree el evangelio y sea bautizado será And salvo, whoever believes the gospel and is baptized shall be y el saved. que no será condenado. And whoever doesn't shall be Porque condemned. si Jesús no te salva, ¿quién te va a salvar? Because if Jesus Christ cannot save you, who Él can es el save único you? Dios y el único Salvador. He is the only God and the only Savior. A su nombre sea la To gloria. Him we give glory. Alabanzas a Jesús. Praise Jesus. Entonces usted necesita lo que recibió Isaías. So you need what Isaiah En received. gran manera me gozaré en Jehová. It says, I shall rejoice greatly in the It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long. Lord, Porque me vistió because de He has vestido de clothed me salvación. with cloth, garment of salvation. Yo estoy vestido, I am clothed today, pero también estoy revestido. but I have also put on Christ. La salvación es un vestido Salvation is a garment, y la justicia es un manto que nos cubre. and righteousness is a robe Y that eso es lo clothes que te us. abre las puertas del cielo. And that's what opens up the gate of Aleluya. heaven. Aleluya. Si no te has vestido de Cristo, If you have not put on Christ, eso es lo que necesitas. that is what you Y need. si ya eres bautizado, lo que necesitas es creer esto. And if you are already baptized, what Creer you lo need que to do Jesucristo hizo por ti is en el believe what Calvario. Jesus Christ did for you. Y entonces vas a ver, And then you will see. si tú miras por la fe al Calvario, If you see se va a conmover. the Calvary through faith, you will be moved. Al que no lo conmueve el Calvario, If you're not moved by Calvary, no lo conmoverá nada. nothing else can move you. Aquel día, On that day, cuando Jesús estaba allí colgado, when Jesus was hung, la tierra tembló, the earth shook, las piedras se rompieron, the rocks were broken. el sol se eclipsó a las 3 de la tarde. There was an eclipse with the sun at Y 3 el p.m. centurión 3 p.m. And the que centurion capitaneaba la soldadesca, who ruled over the whole army, un hombre curtido en la a guerra, man of war, duro y cruel, cruel and harsh,
tuvo que decir, he had to say, verdaderamente este era hijo de Dios. truly, he was the Son of God. Aún los sepulcros vomitaron a sus muertos, Even the tomb spit out the dead, porque el que estaba allí, because the one who was there, levantado entre ladrones, raised among no thieves, era otro was no que el one Hijo else, inmaculado de Dios, but the Son of God, entregando su vida por nosotros, giving his life for us. como él lo había dicho. As he had said, Yo soy el buen pastor, I am the good y el shepherd, buen pastor su vida da por las ovejas. and the good shepherd gives his life for his sheep. Así que esta noche, So tonight, mire a él, look at him. mire a él por la fe. Look at him through faith. Y si entiendes esto, And if you understand this, lo mínimo que puede hacer es postrarse ante él y darle gracias, the least thing you could do is to bow porque before eso him and no give lo him thanks, merecíamos. because we did not deserve that. Y él fue a la cruz voluntariamente por He went to the nosotros, cross out of his own will, entregó su vida, and he gave his life. él fue desnudado He was naked, de su justicia or y de su taking off his santidad, righteousness and his holiness, porque él fue contado con los inicuos. because he was counted among the wicked. Fue crucificado en medio de dos ladrones He was crucified between en la two picota thieves pública. publicly. Dice Isaías 53 que con los impíos fue en su muerte. Isaiah says that his death was among sinners. Allí él llevó todo lo que teníamos nosotros. Él llevó nuestro pecado, And there he carried our sin, nuestra maldad. our wickedness. Él se identificó por nosotros He was identified for para que us or with cuando us, tú te identifiques con él, so that whenever you identify recibas yourself with la him, justicia de él. you can receive his righteousness, Siendo justificados gratuitamente being justified freely por su gracia, by his grace mediante la redención que es en Cristo Jesús. through the redemption that is in Christ Jesus. Redimir es liberar a alguien mediante el pago de un precio, To redeem means to set someone free by paying some wages, a quien Dios puso como propiciación, como el propiciatorio, whom God set forth as the propitiation por medio de la fe en su sangre, through faith in his blood, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, having overlooked in his patience the former sins, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, so that he will manifest in this time his righteousness, para que Él sea el justo so that he will be just, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. the justify him who has faith in Jesus. Su justicia y la mía His justice and no vale un your comino. justice and our mine are not good enough. Es un trapo inmundo. They are filthy garments. Por eso es que Dios te oye. That's why God hears Por eso you. es que Dios te responde. That's why God answers Porque you. ya no estás vestido con los harapos de tus pecados, Because you are not clothed with the garments of your own sins, sino que el Señor te vistió de salvación but the Lord clothed you with y te salvation. puso un manto de justicia. He put a robe of Y los righteousness. que han recibido el Espíritu Santo han sido adornados, engalanados con las joyas del Espíritu. And those who have received ¿Qué the más Spirit quieres? have received the garment of the Eso es Spirit. lo máximo. This is the greatest thing. Aleluya. Y si hay alguien aquí que no es salvo esta noche, And if es there's su someone here who is not oportunidad saved tonight, para que usted se rinda a Cristo I want to invite you to surrender your life y to le dé Jesus gracias por lo que él hizo and give him thanks for what he has y le done, pidas perdón por ser un pecador. and ask him forgiveness for being a sinner. Así que esta noche es su oportunidad. So tonight is your opportunity. Pónganse de pie. Let us be on our feet. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios. Mira al Cordero de Dios.
Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios, fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. En la cruz no murió, mis pecados llevó. Fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. En la cruz no murió, mis pecados llevó. Fue clavado en la cruz por mí. Si al ladrón en la cruz él salvó, y a otros también perdonó. Si al leproso sanó, y al ciego vista le dio, a ti salvará también. A ti salvará también. A ti salvará también. En la cruz no murió, mis pecados llevó. Fue clavado en la cruz por mí.